Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo Buenas está noches. la Beatriz? Qué gusto escucharla. Buenas noches, señores participantes. Vamos a dar inicio al módulo. Un momentito, doctora. Muy buenas noches, señores participantes. Le damos la bienvenida al Diploma de Regulación de los Servicios Públicos. Hoy nos vamos a dar inicio al módulo de gas natural. Hoy nos acompaña la doctora Irene Huanca Excelmes. La doctora Irene es abogada por la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Es doctora en Derecho y Ciencia Política y magíster en Derecho Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Medio Natural, Cambio Global y Sostenibilidad Socioecológica por la UNA. Actualmente es docente en pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano y ha realizado consultorías y publicaciones en materia ambiental. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio al módulo de gas natural. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora Beatriz. Buenas noches con todos. En efecto, vamos a conversar un poco sobre el gas natural, no solo como recurso natural, ¿no? Sino que también lo vamos a analizar desde el servicio público del gas. Entonces, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar aquí algunos lineamientos sobre lo que se entiende, ¿no?, por regulación de servicios públicos. Entonces, previamente, antes de entrar en materia sobre el gas natural, porque tiene un marco normativo bastante profuso, se ha actualizado hace poco, así que también vamos a compartir esta información, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos que seguramente lo han visto ya en los módulos anteriores es sobre la constitución económica, ¿no? Porque está vinculado con lo que tiene que ver con la regulación, con la prestación de servicios públicos. Entonces, nosotros también vamos a utilizarlo como un marco introductorio, como este conjunto de principios, criterios y valores, reglas fundamentales que presiden la vida económica y social de un país, ¿no? Entonces, hay varias entidades vinculadas cuando hablamos sobre la constitución económica y la regulación de servicios públicos. En el caso del gas natural, nuestra entidad competente va a ser el Ministerio de Energía y Minas, que va a ver no solamente a través de la Dirección de General de Hidrocarburos el gas, el petróleo, sino también la electricidad, ¿no es cierto? Entonces, estos principios son los que tienen como sustrato a la constitución política y se van a enmarcar en un modelo de sociedad y una idea de Estado, ¿no? Entonces, la primera vez que se utiliza este concepto de constitución económica es en la Constitución de Weimar en 1919, ¿no? Y es el doctor Chanamé Orbe quien afirma que esta importancia la importancia de ese documento consiste en que se reconoce expresamente dentro del texto constitucional el contenido de la economía, ¿ya?, bajo una perspectiva de tutela a la persona en tanto titular de derechos y de contenido económico. Entonces, hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que recogen y que desarrollan este concepto de la constitución económica. Pero aquí es en donde se articula con el gas como recurso natural, ¿no es cierto? Porque tenemos un capítulo específico en la Constitución que habla o regula a los recursos naturales, ¿no? Entonces también tiene sus particularidades. Se aborda entonces en este establecimiento jurídico del sistema económico a través de su incorporación en la Constitución. ¿Y cuáles son esos artículos que recogen este régimen económico en la Constitución de 1993?
Primero está el rol promotor del Estado en el artículo 58, en la libertad de empresa en el artículo 59, en el pluralismo económico en el artículo 60, el rol subsidiario del Estado, ¿no? En el mismo artículo, la libre competencia en el artículo 61 y en la defensa de los consumidores. Yo a esto también le añadiría, ¿no?, este capítulo específico sobre recursos naturales, porque si lo vamos a ver también más adelante, si lo contextualizamos dentro de este principio de desarrollo sostenible, la parte económica apenas es una fracción, ¿no? Es una porción de este triángulo entre sociedad, ambiente y economía, ¿no? Entonces, ¿qué transforma la economía? Son recursos naturales, ¿sí? Y en todo caso, los recursos naturales vendrían a ser la base o el sustento de toda esta transformación, ¿no? De todo este régimen económico, ¿ya? Entonces, por eso es importante articular ambos conceptos. Dentro de esta Constitución Económica también se incluyen derechos fundamentales que poseen contenido económico y en especial hablamos de las libertades económicas, ¿no? Entonces, aquí incluso podríamos profundizar o desarrollar tal vez algunas ideas sobre el rol que tiene el consumidor, ¿no? En todo esto, porque es el actor que va a dinamizar la economía, ¿no? Es el consumidor que a través de sus elecciones, de sus preferencias, de sus hábitos de consumo, es el que dinamiza la economía, ¿no? Entonces, por eso es que también se habla de estas libertades económicas, ¿no? No solo de empresas, sino también en esta libertad de consumo, ¿no? Entonces, ahí también tiene un rol importante el Estado. Tal como lo habíamos mencionado, el Tribunal Constitucional en esta sentencia 050 del 2004 ya señala que la economía social de mercado está compuesta por 3 elementos, ¿ya? El bienestar social, el mercado libre y el Estado solidario y subsidiario. Y el mercado en cuanto sea posible y el Estado en cuanto sea necesario, ¿no? Entonces no puede haber un ejercicio irrestricto, digamos, de estas libertades, ¿no? Siempre tiene que haber un marco de acción y ahí es en donde interviene el Estado. El modelo de economía social de mercado busca incorporar esta visión política a la actividad económica y combina el principio de libertad de mercado con el de justicia social, ¿no? Entonces, en este modelo también el consumidor es clave, ¿no? Y el rol del consumidor se consolidó, digamos, a raíz de este discurso de John F. Kennedy, cuando señala de que el mercado, ¿no?, existe gracias al consumidor, ¿no? Porque él es el que va a elegir, va a decidir, va a establecer en qué condiciones idóneas se deben presentar también o prestar estos servicios, ¿no? O la venta también de estos bienes, ¿ya? Entonces, las actividades económicas también giran en torno a estas necesidades. Entonces, ¿cuáles son sus componentes? ¿No? El primer componente da cuenta de la adopción del liberalismo en materia económica, propugna el individualismo como base del derecho del hombre de disponer libremente de su propiedad y la competencia como motor de eficiencia económica. Y el segundo componente se identifica con el principio de solidaridad y subsidiariedad, ¿no? La solidaridad exige este equilibrio orientado al bien común. También pensado en la igualdad de opciones, ¿no?, para todos los agentes del mercado, ¿sí? Los medianos, los pequeños, los grandes. Estamos hablando de empresas también familiares, ¿no? O cualquier tipo de actividad económica, siempre que se sujeten también a las reglas de la formalidad, ¿no? Entonces la solidaridad exige este equilibrio, ¿no? Una igualdad de oportunidades a partir del establecimiento de las reglas de juego. ¿Qué es la subsidiariedad? Es la idea de la intervención residual del Estado, ¿no?, ante la iniciativa privada,
¿ya? Siempre y cuando estas iniciativas privadas necesiten de la intervención del Estado, ¿no? Porque pueden funcionar perfectamente sin esta intervención. Entonces, está pensado básicamente en equilibrar, ¿no? Esta participación de todos los agentes, ¿ya? Entonces, este término de economía social puede resultar, ¿no?, contradictorio en una economía de mercado en donde prima la asignación de recursos por parte de los individuos y por el contrario, en una economía social, dicha asignación la realiza el Estado, ¿no? Entonces, encuentra su sentido en tanto en él, si bien la libertad en la toma de decisiones radica esencialmente en el individuo, el Estado no tiene un rol mínimo, sino más bien de diseño y de orientación de políticas públicas, ¿no? Establece la estructura a través de las cuales van a actuar entes públicos y también entes privados, ¿no? Y va a fijar límites al libre mercado, ¿no? Con el objetivo de alcanzar fines sociales, ¿ya? Entonces, estaría justificada la intervención. Es a raíz de esto en donde se va a dar un cambio del rol del Estado, ¿no? En los temas previos que se han ido desarrollando en el diplomado, ya se han desarrollado estos temas, ¿no? De este cambio del rol del Estado a través de estas asociaciones público-privadas, este desprendimiento de ese rol paternalista del Estado cuando comparte este poder con entidades o con la actividad privada, ¿no? Entonces, la aparición de la mayoría de los organismos reguladores de estos servicios públicos se produce en el marco de este proceso de transformación del rol del Estado en la economía, ¿no? Porque hubo la liberalización de amplios sectores del mercado, la transferencia del sector privado, de la propiedad de numerosas empresas estatales y el otorgamiento de concesiones, ¿no? Entonces, previo a ello, nosotros ya teníamos, ¿no?, una ley orgánica de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Entonces, donde ya estaba establecido qué era la concesión, ¿no? Y después ya se fue otorgando estas facultades a Proinversión, a otras entidades que dinamicen, que impulsen esta actividad económica, ¿no? Entonces, se da una reorientación del papel del Estado en la economía y se crean organismos reguladores de los servicios públicos en los diferentes servicios, telecomunicaciones, electricidad, saneamiento, en infraestructura de transportes, puertos, aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es este es nuestro escenario, ¿no? Hay organismos reguladores vinculados a la prestación de servicios públicos específicos, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones tienen? En el caso de, ya lo vamos a ver un poco más adelante en el caso del gas, ¿no? Esta creación se va a dar a través desde el 19 de diciembre de 1992, ¿no?, con la creación de SUNAS, ¿ya? Y en el 93 ya entra en funcionamiento el INDECOPI, ¿no es cierto? CIPTEL, a través de este decreto legislativo 702 de 1994, o SINERC-MIN, que en un inicio fue SINERC, que fue creado el 31 de diciembre del 96, ¿ya?, que se encarga prácticamente de los sectores que vamos a ver ahora, ¿no? De electricidad, de el gas, de los hidrocarburos y de la minería, ¿no? Entonces, OCITRAN también es de 1998, ¿ya? Y así fueron creándose otros organismos reguladores vinculados a la prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces tenemos nuestro marco normativo general, que es la ley 27332 del 2000, que es la ley marco de organismos reguladores. Lo que nos interesa aquí es que tiene funciones transversales que se aplican a todos los servicios públicos, ¿no?
Una función supervisora, una función reguladora, normativa, fiscalizadora o sancionadora, solución de controversias y una función de solución de reclamos. ¿Ya? Entonces, porque van a cumplir, digamos, van a actuar, ¿no? Directamente con los usuarios, ¿no? Y además son servicios públicos que ayudan a garantizar, ¿no? la calidad de vida de todos los ciudadanos peruanos, ¿sí? Entonces tienen un rol clave, ¿no? Dentro de este contexto del bienestar de las personas. Entonces, para los servicios públicos tenemos a SUNAS, que tiene que ver con el saneamiento de agua potable y alcantarillado, o SINERMIN, electricidad e hidrocarburos, que comprende el gas, o CIPTEL, telecomunicaciones, ya sea fija y celular, cable e internet, o CITRAN, transporte. Para las carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, ¿no? El sistema financiero está la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, la Superintendencia del Mercado de Valores, su salud para empresas prestadoras de servicios de salud, e Indecopi, que también tiene que ver con la libre competencia y la protección de la propiedad privada e intelectual, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos entender, ¿no? Por servicios públicos? Los organismos reguladores de esta inversión privada en los sectores públicos tienen una misión especial, ¿no? Ayudan a el correcto desenvolvimiento del mercado, ¿no? Básicamente en la prestación de los servicios. A ver, un momentito. Listo. Entonces, estos organismos autónomos les compete dentro de sus ámbitos sectoriales la supervisión, ¿no? Todas las funciones que hemos mencionado, la regulación, la fiscalización de las empresas que van a ofrecer servicios al público, van a aplicar sanciones, ¿no? Que fuera necesario, en el caso de que los oferentes de estos servicios contravengan disposiciones legales, ¿ya? Entonces, esto también permitió cierta flexibilización, ¿no? Porque ingresaron diferentes actores, ¿sí? Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, varias empresas prestadoras del servicio, ¿no? Y eso ha hecho que, como les indiqué desde un inicio, el consumidor tenga un rol clave, ¿sí? Porque puede elegir, ¿no? Y se genera una competencia entre todos estos actores, ¿no? Para quién brinda un buen servicio, quién gana tal vez una mayor lealtad en sus consumidores, quién goza de una mayor aceptación en el mercado peruano, ¿no? Entonces eso genera también una competencia, ¿no? Entre todos estos oferentes. Por eso es que es importante el rol de los reguladores, porque van a ayudar a alcanzar una competencia eficiente y leal, ¿no? Y en el caso de que exista algún tipo de controversia, también puedan resolverlo, ¿ya? Entonces, ambos sectores están vinculados, ¿no? Entonces, estos organismos reguladores van a actuar en un ámbito especializado de regulación de mercados, ¿no? Para garantizar un adecuado funcionamiento del mercado no regulado y asegurar una cobertura de atención en todo el país. Están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, van a definir lineamientos técnicos, objetivos y estrategias y políticas de gasto. Ya lo hemos visto que tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas, fiscalizadoras y sancionadoras, resuelven controversias y también reclamos, tienen un consejo directivo, ¿no? Y defienden el interés de los consumidores y de los usuarios, ¿ya? Entonces, eso resulta importante. Muy bien, el ente rector que tiene que ver con nuestro tema el día de hoy es OCINERC, ¿no? Que en un inicio fue concebido como OCINERC y que ahora ya se conoce como SINERMIN, ¿ya?
Entonces, la ley 27332 crea OSINERC y asigna a organismos reguladores las funciones de supervisión, regulación, fiscalización, sanción, una facultad normativa, solución de controversias, solución de reclamos, y esta se amplía las facultades, ¿no es cierto?, para el control y calidad y cantidad de combustibles, y con unas mayores prerrogativas dentro de su facultad sancionadora, ¿ya? Porque tal como lo vamos a ver también más adelante, sí tenemos concesiones que tienen que ver o contratos que tienen que ver con el gas, ¿no? Pero a veces el gas es un producto asociado a los hidrocarburos. Entonces, por la naturaleza es que Osinermin asume la competencia de estos tres sectores, ¿ya? Electricidad, hidrocarburos y minería. Entonces, actualmente, Osinermin es un organismo regulador, supervisor y fiscalizador de estas actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno y privado y las personas naturales en los subsectores de electricidad, de hidrocarburos y de minería. ¿Sí? Entonces eso tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, ya sabemos que en el caso de SUNAS se enfoca en la prestación de los servicios de saneamiento, ¿ya? Y está obligado a cautelar de forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, los inversionistas y el usuario, ¿no? Entonces, OCIPTEL para el sector de telecomunicaciones, ¿no? Protege los derechos de los usuarios, incrementa las competencias en telecomunicaciones. Recordemos que el acceso a Internet, ¿no? Hay una ley específica que incluso lo reconoce ya como un derecho, ¿no? Y hemos visto que ha cobrado incluso mayor relevancia en este periodo de pandemia que hemos tenido, ¿no? En donde se priorizó el trabajo remoto, se priorizó la educación a través del uso de estas plataformas, ¿no? Entonces, por eso es que se le reconoce incluso como un derecho fundamental, ¿ya? Entonces, ¿qué busca OCIPTEL de manera general, ¿no? Como un objetivo. Incrementa competencia en telecomunicaciones, impulsa y promueve el acceso universal a servicios de telecomunicaciones, orienta a usuarios a cautelar sus derechos, logra eficacia, eficiencia y transparencia en la totalidad de funciones y procesos de gestión institucional. Para el cumplimiento de sus objetivos, cuenta con funciones normativas, reguladoras, supervisoras, fiscalizadoras, sancionadoras y de solución de controversias. Entonces, dentro del tema de telecomunicaciones, incluso promueven un ejercicio pleno de los derechos lingüísticos. ¿Y eso qué significa o qué implica? Que hay operadoras, ¿no?, que te piden o solicitan que tú marques, ¿no?, en qué idioma quieres comunicarte y presentar tu reclamo, ¿no? Entonces está dentro del quechua, el aymara, el asháninka, el inglés, ¿no?, y también el español, ¿ya? Entonces, de ahí que tenga una cobertura, digamos, ¿no?, significativa. En el caso de Ocitren, igual es infraestructura de transporte de uso público que fue creado en el 98 y su objetivo es regular, normar, supervisar y fiscalizar el comportamiento de los mercados en los que actúan las entidades prestadoras, cumplimiento de contratos de concesión, cautela de forma imparcial y objetiva los intereses del Estado y de los inversionistas y del usuario, ¿no? Entonces estamos hablando de infraestructura de transporte, ¿ya? De uso público, ¿no? Porque ayuda, digamos que la idea clave aquí tiene que quedar es de que una población que tenga acceso a todos estos servicios públicos quiere decir que va a alcanzar un nivel, ¿no?, de desarrollo
Muy bien, creo que se perdió la señal. A ver, sigamos. Entonces, les mencionaba de que garantizar, digamos, el acceso a estos servicios públicos permite que las personas tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Puedan alcanzar un cierto nivel de desarrollo en su proyecto de vida, ¿no? El tener acceso a servicios de salud de calidad, servicios educativos de calidad, ¿no? Unas carreteras adecuadas para que una ambulancia pueda llegar de un punto a otro y que a raíz de acortar tiempos y distancias una persona pueda recibir atención oportuna, ¿no? O el hecho de que los estudiantes puedan seguir la educación remota, ¿no? Llamémosle así, a través de un celular, a través del servicio de internet, ¿no? Entonces, ayuda, ¿no? A mejorar en definitiva la calidad de vida de las personas. Entonces, las conclusiones en relación a este tema es que tanto la Constitución, a través de este concepto, ¿no? de Constitución económica y los artículos que están vinculados a ellos, nos garantizan de que era un momento clave, ¿no? Era necesario que el Estado se desprenda de esas facultades, que las comparta con los privados, ¿no? Para que se enfoquen en mejorar, ¿no? la prestación de estos servicios públicos. ¿Ya? Entonces, el correcto desempeño de los organismos reguladores y de las políticas regulatorias beneficia a la sociedad, ¿no? A todos en conjunto. ¿Ya? Entonces, para los que tienen vehículos, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se pague un peaje permite que la empresa prestadora del servicio cumpla, ¿no? con el compromiso de reparar las pistas que tienen un desgaste natural, ¿no? por el uso. Entonces, permite que siempre exista una pista adecuada y reduce el número de accidentes, reduce el número de incidentes, ¿no? Entonces, tiene beneficios para toda la población, ¿ya? Un regulador independiente mejora el desempeño del sector regulado, disminuye el riesgo de inversionistas y mejora la situación del consumidor, la economía y la condición social del país. Entonces, la independencia del regulador es el punto clave, ¿no? para un correcto desempeño y beneficio de la población, ¿no? Entonces, ese garantiza esta imparcialidad, ¿ya? para que al momento de la prestación del servicio. ¿Sí? Entonces, lo que se pretende también es que se ganen esta legitimidad, ¿no? ante la sociedad, logrando mejoras en el sector que regulan y mostrando eficiencia. Entonces, el diseño de estos organismos reguladores es positivo, garantiza un importante margen de autonomía en el ejercicio de sus funciones y sabe manejar las relaciones con los grupos de interés, ¿no? Entonces, aquí hay dos aspectos, siempre pensando también en el consumidor, ¿ya? La cultura del reclamo, ¿no? de la cultura de que el usuario, ¿no? tenga una actitud de consumidor razonable, busque, haga ejercicio sobre su derecho a la información, ¿no? cuando adquiera un servicio, que haya una publicidad que no sea engañosa, ¿no? que si se produce, digamos, algún desperfecto en la venta de un servicio, básicamente dentro del contexto en el que estamos hablando, también tenga la posibilidad de ejercer su derecho a reclamar, ¿no? Entonces es una cultura, ¿no? de exigir también la prestación de un servicio de calidad. Caso contrario, estamos facultados, ¿no? como consumidores a plantear o formular los reclamos que corresponden, ¿ya? Entonces, estos organismos reguladores deben ser autónomos.
y ello le permite tener una mejor relación con los grupos de interés y ganar legitimidad y aceptación en la sociedad, ¿no? Entonces, recordemos históricamente cómo fue la llegada, ¿no?, de OCIPTEL, la llegada de todos estos organismos reguladores, y no existía esta cultura del reclamo, ¿no?, esta cultura de la exigencia de servicios de calidad, y poco a poco se fueron internalizando y formando parte de nuestro día a día, ¿no? A tal punto que de reclamos, ¿no? En el sentido de que el proveedor del servicio se encarga de alcanzar una prestación óptima, ¿no? Y para aquellos casos en donde esto no es posible por determinadas circunstancias, entonces que se actúe ante un organismo regulador. Entonces, esto es importante para este autor, es clave, ¿no?, del éxito, apostar en trabajar por la credibilidad del marco regulatorio, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Entonces, tal vez el éxito de este tipo de entidades es de que el marco normativo recoge o regula situaciones que se dan en el día a día, ¿no? Entonces, eso hace que uno no sienta al regulador fuera, ¿no?, sino parte de su día a día, ¿no? Sabemos que existe una entidad reguladora. Entonces, en el caso de que haya alguna insatisfacción, algún problema, algún conflicto de interés, ya sabemos de que va a actuar a favor de los intereses del consumidor, ¿ya? Muy bien, entonces en ese sentido el sistema regulatorio peruano viene cumpliendo de manera adecuada con el mandato legal de la Constitución y las normas que le han asignado, beneficiando a la sociedad en su conjunto y estando siempre a la altura de las circunstancias. Entonces esto ha sido clave para fortalecer la institucionalidad del país, ¿ya? Y ha permitido que estos organismos reguladores cumplan con su mandato y con sus funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el caso del transporte público, el hecho de que los vehículos salgan de terminales permitidos, salgan dentro de los horarios que previamente se han pactado, ¿no? O que se hayan incorporado, por ejemplo, estos GPS, ¿no?, para verificar la velocidad, y también el número de descanso, ¿no?, de horas para los choferes, ¿no?, garantiza de que se reduzca drásticamente el número de accidentes, ¿ya? Entonces eso lo hace el organismo regulador. Entonces se puede afirmar que el desarrollo de un país se encuentra estrictamente ligado a la solidez de sus instituciones, y los organismos reguladores son actores importantes porque su desempeño resulta clave para el funcionamiento, ¿no?, y el crecimiento económico del país. Sí, porque está ligado con la seguridad jurídica, ¿ya? La seguridad jurídica permite que tengamos más empresas interesadas en funcionar, ¿no?, en el mercado peruano. Entonces, la actuación de Indecopi como agencia de competencia también es clave para el fortalecimiento de esta institucionalidad del país y el adecuado funcionamiento del modelo económico, ¿ya? Ha contribuido entonces a fortalecer la institucionalidad y que este modelo adoptado funcione adecuadamente. Entonces, aquí hay algunos, esto lo vamos a desarrollar, digamos, a más detalle para la siguiente clase, pero como está vinculado al tema, entonces lo vamos a mencionar, ¿no? Dentro de las funciones que tiene está justamente la de solución de controversias, ¿ya? Y estos organismos reguladores, dependiendo de cada organismo regulador, tiene una instancia técnica
y el conocimiento necesario para resolver conflictos entre los agentes privados, entre empresas, entre estas empresas privadas y sus usuarios libres o entre estos últimos, ¿no? Entonces acudimos al derecho administrativo y al procedimiento trilateral, ¿no? Entonces también está la función de solución de reclamos de los usuarios, ¿no? Primera instancia va a ser la entidad prestadora del servicio. Si es que no estoy satisfecho con la respuesta, con la solución, entonces puedo acudir al organismo regulador que va a resolver en segunda y última instancia administrativa las controversias entre usuarios y prestadores, ¿no? Entonces también se va a hacer uso del procedimiento administrativo trilateral. La solución de controversias como procedimiento trilateral, ¿no? Entonces, en la administración pública aparece aquí decidiendo en un conflicto entre dos particulares, a diferencia del típico procedimiento bilateral en el que la administración es al mismo tiempo juez y parte, ¿no? Entonces, aquí la característica es la imparcialidad con la que debe actuarse en la administración, ¿no? Lo que va a determinar que dada su especial configuración requiere de una regulación que se adapte a su peculiar y especial rol, ¿no? Entonces, por eso resulta ideal este procedimiento trilateral. Entonces, el nuevo rol del Estado y el que asumen algunos particulares ha originado la aparición de diversos conflictos entre los administrados, ¿no? Y a su vez que origina este procedimiento administrativo ordinario no posee herramientas necesarias para poder resolver el conflicto, ¿no? Entonces, en el procedimiento administrativo trilateral sí tienen una participación activa, digamos. Y esto también va de la mano con esta transformación del rol del Estado, ¿ya? Se ha pasado de una administración interventora, ¿no? Que quiere resolverlo todo, a otra de un carácter más subsidiario que promueva la iniciativa privada en el mercado, defiende la libre concurrencia de todos los actores y también promueve la defensa y la protección de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Entonces, eso hace que la administración pública también se adapte, ¿no? Y genere este marco legal adecuado e instrumentos idóneos para velar por su cumplimiento, ¿ya? Entonces, aquí pueden ser puede darse entre los usuarios, los concesionarios, ¿no? Cualquier tipo de titular, dependiendo del caso en concreto, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona en el caso de Ocinermin? En primera instancia, la solución de controversias se va a dar también en segunda instancia a través del Tribunal de Solución de Controversias. En primera instancia tenemos los reclamos de los usuarios que van a ser los concesionarios. En segunda instancia va a estar el JARU, el TRAS, el TRASU, que son nombrados por el Consejo Directivo. Las materias básicamente puede darse entre operadores, puede darse entre clientes libres y clientes regulados. Entonces, la definición técnica de cada uno de estos está en el glosario de términos, ¿ya? Que lo vamos a ver también más adelante porque, como les había comentado, se han modificado algunos elementos importantes de su marco normativo. Entonces, antes de revisar estas modificatorias, necesitamos primero revisar el glosario de términos, ¿no? Porque quiénes son clientes regulados, quiénes son clientes libres. Entonces, para eso, para entenderlo, nos va a ayudar su glosario de términos. La JARU es la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, ¿no? Es un órgano especializado que va a resolver en segunda y última instancia administrativa los reclamos de usuarios del servicio público de electricidad y gas natural por red de ductos, ¿ya? Resuelve en forma definitiva las quejas de los usuarios, concede o deniega las medidas cautelares, es el órgano resolutivo de primera instancia en procedimientos sancionadores, ¿ya? Entonces, el ámbito de competencia entre clientes regulados que presentan reclamos de las empresas concesionarias, ¿no? En la primera instancia
y eso también es importante. En el reglamento de los órganos resolutivos de OSINERMIN señala que el JARU, esta junta de las apelaciones de los usuarios, la competencia es conocer reclamos de usuarios y está conformado por salas colegiadas y salas unipersonales, ¿ya? Entonces, también el TASTEM es el tribunal es competente para conocer y resolver en segunda instancia administrativa estos recursos de apelación respecto a resoluciones sancionadoras, resoluciones de multas coercitivas, resoluciones sobre medidas cautelares, medidas correctivas y medidas de seguridad, dictadas en procedimientos administrativos sancionadores, seguidas en primera instancia ante órganos funcionales competentes del OSINERMIN, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tiene? Resuelve en segunda y última instancia administrativa recursos de apelación. Resuelve las quejas por deficiencias que pudieran haber incurrido estos órganos competentes de primera instancia del OSINERMIN. En lo que se refiere a multas, ¿no? Procedimientos sancionadores y otros conducentes al dictado de medidas cautelares, medidas correctivas y de seguridad. Aprobar en sala plena precedentes de observancia obligatoria en referido a procedimientos administrativos sancionadores, aprobar en sala plena sus lineamientos resolutivos. Entonces, está conformado como tiene que ver con todo el sector de hidrocarburos, electricidad y minería, entonces es un órgano colegiado especializado por materia, ¿no? Para entender la jerga técnica, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un organigrama de cómo funciona, ¿no? En el caso de OSINERMIN, ¿ya? Bajo qué circunstancias se va a dar la apelación, quién es el órgano resolutivo sancionador en primera instancia. Hay 3 salas, una sala colegiada, una unipersonal, en función a las materias, electricidad, hidrocarburos y minería, para conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procedimientos sancionadores, ¿no? Entonces, se crea este tribunal, ¿no? El TASTEM de apelaciones de sanciones en temas de energía y minería. ¿Ya? Entonces, lo que resalta, lo que llama la atención es justamente esto de la aplicación de las medidas correctivas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay ya un cambio, ¿no? Entre esas teorías que se utilizaban del garrote y de la zanahoria, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente buscamos sancionar. Lo que queremos es que el titular, ¿no?, asuma la responsabilidad y modifique la conducta, ¿ya? Y poner en evidencia, ¿no?, este tipo de cambios. Entonces, para eso ayuda mucho las medidas correctivas. Esta Secretaría Técnica de los órganos resolutivos, ¿no?, también es por sectores, ¿ya? Entonces, se realiza una transformación de la Secretaría General de la Junta de Apelaciones en esta Secretaría Técnica de los órganos resolutivos, ¿no?, para brindar apoyo técnico y administrativo a estas juntas de apelaciones y al Tribunal de Apelaciones de Sanciones en temas de energía, minería e hidrocarburos, ¿ya? Entonces, esto es de manera general cómo es que se viene desarrollando, cómo es que se viene concibiendo, digamos, el derecho regulatorio, ¿no?, en relación a la prestación de estos servicios públicos y en específico lo que ocurre en OSINERMIN, ¿ya? Entonces, también se puede dar la solución de controversias, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, ¿sí? Primera instancia, vamos a tener a los cuerpos colegiados. Ya en segunda instancia va a estar el Tribunal de Solución de Controversias y las materias pueden ser entre transmisores, entre distribuidores, clientes libres, entre generadores, menos no entra aquí el consejo, ¿no? Esto me pertenece más al sector de electricidad,
Ya, eso lo vamos a ver también en la siguiente clase. Entonces, para entrar ya en materia, ¿cuál es la situación actual del gas natural? ¿No? Ya hemos visto que se aplica para el gas que se transporta por ductos, ¿no es cierto? Entonces, que estos son datos de Perú Petro, ¿no? Porque es la entidad que tiene competencia para la suscripción de estos contratos, ¿no? De estas concesiones en materia de hidrocarburos y también en materia de gas. Ya se ha previsto una inversión entre el 2019 al 2023 de 3 millones de dólares, más o menos. Aquí podemos ver cómo es que está incrementándose, ¿no? la explotación del gas ya en los lotes, cuál es la disponibilidad de este recurso. Tenemos, por ejemplo, en Ucayali alrededor de 131, en el Marañón están los lotes 192, 8, 64, 67 y 95. Esas son las metas. En Tumbes está el Z1 y en Talara, ¿no? Que es en donde se encuentra la mayor cantidad de lotes de hidrocarburos con presencia de gas. Entonces, esto también va de la mano con esta demanda ya de energía mundial, ¿no? Se dice que se va a incrementar en un 30% hasta el 2040 y se necesita más energía en todas sus fuentes, incluido el petróleo y el gas natural. Ya entonces alrededor de 5 millones de toneladas, ¿no? De petróleo equivalente. Entonces, también hay una alta demanda del gas natural, del carbón, de la bioenergía, de otras energías renovables, de la energía nuclear y también de la energía que se desprende, como por ejemplo del hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí también hay otra información que resulta relevante en relación al gas, las reservas probadas y probables. ¿Qué quiere decir, no? De acuerdo al glosario de términos, las reservas probadas y probables quiere decir que ya se ha verificado la presencia de esa cantidad de gas, ¿no? Entonces está ubicado en Talara, en el Zócalo, en Ucayali, ¿no? Y en la región del Cusco, ¿sí? Entonces, en Cusco hay alrededor de 13, es el más alto, ¿no? De 13 millones de metros cúbicos, en Ucayali 145, Talara 454 y en el Zócalo continental 66, ¿no? Recursos contingentes quiere decir que pueden ayudar a abastecer, ¿no? A estas reservas probadas y probables, ¿no? Entonces, está también en el Marañón, en Talara, en el Zócalo y en la región del Cusco, ¿no? Esto es en Moquegua, me parece, por la ubicación. Entonces también hay recursos prospectivos, ¿no? En Madre de Dios, en Ucayali, en el Marañón, en Talara y en el Zócalo. Entonces quiere decir que no se han operado todavía, no hay concesiones otorgadas, pero hay estudios de que existe presencia de gas, ¿ya? Entonces, esa es información oficial de Perú Petro, ¿no? En las reservas de gas, entonces tenemos los lotes, ya el 88, el 56, 57, 58 y el 31. Y el mercado, eso es lo que nos interesa, ¿no? Hacia eso es que vamos a apuntar también toda la modificatoria de las normas en materias de gas, es que se debe destinar al consumo interno, generación eléctrica, el uso doméstico y el industrial. Ya, esto está muy vinculado con la petroquímica, así que también lo vamos a desarrollar. Hay un 2.25 que es para exportación, hay 1.80 del lote 57 que también es para exportación, el lote 58 está en evaluación,
El 31 está destinado para el consumo interno, que tiene que ver con la generación eléctrica, y el noroeste para el mercado interno, generación eléctrica y uso vehicular, ¿no? Entonces, tiene que haber disponibilidad también de fuentes, ¿no?, que ayuden a la transformación, ¿ya? Entonces, en estos recursos contingentes, en estas reservas que todavía no se han extraído, no se han otorgado en concesiones, pero por la cantidad, ¿no?, se habla a futuro, ¿no?, de que puede servir para infraestructura, está en fase de evaluación del proyecto, hay una oposición social a la actividad, ¿no?, tanto en el lote Z2B como en el Z6, ¿no?, que está justamente en la parte de Talara, y en el lote 58 ya está en la fase de elaboración de la IA y tiene que ver con esta infraestructura del gasoducto sur peruano, ¿ya? Entonces, son datos para ver cuál es la situación del gas natural en nuestro país, ¿no? Entonces, estas áreas no operadas, ¿no? Se sabe que hay presencia de gas, pero no están en fase de exploración ni explotación, ¿no? Entonces, están también ubicados en Talara, en Ucayali, en Madre de Dios, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? ¿Cuáles son los logros en cuanto a la promoción, ¿no?, de exploración, de prospección de estos lotes? Hay una reducción en el lote 10, reducción de regalías por proyectos de incrementos de producción. En este lote 13, modificación de contratos para incentivo para la exploración. Hay convenios de evaluación técnica, hay una declaración de comercialidad. En el lote 200 y el 192 hay participación ciudadana. En el lote Z64, medidas complementarias y participación ciudadana, está para firma de contrato. Y en el lote 201 está en la fase de participación ciudadana, ¿ya? Entonces, es importante ese tipo de información, ¿no?, porque nos ayuda a entender de que sí tenemos reservas de gas, ¿no? Entonces, por la calidad, por el tipo, ¿no?, puede estar destinado para el transporte, para la petroquímica, para la industria, también para el consumo, ¿no?, a través de estos ductos internos, ¿ya? Entonces, ¿de dónde proviene la energía? Y esto nos va a servir como antecedente también para desarrollar otro de los temas claves, ¿no? Porque la idea del diplomado es tener una visión integral del recurso, no solamente dentro del derecho regulatorio, sino del gas como recurso natural, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esta energía? Ya lo habíamos visto de que hay una demanda a nivel mundial, ¿no? Pero en primer lugar siempre están los hidrocarburos, ¿sí? Estamos hablando del petróleo. Y en segundo lugar está el gas, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciarlo entre fuentes renovables y fuentes no renovables. Y en el caso del gas y del petróleo son fuentes no renovables, ¿no? Y dentro de las fuentes renovables está a un 18%, que puede ser el agua, ¿no?, la energía a base de la energía mareomotriz, por ejemplo, ¿no?, o la energía eólica, de estas fuentes renovables. Otras fuentes son el uso del carbón mineral, ¿no?, y también la dependencia del petróleo, ¿ya?, y del gas natural, que alcanza un 57%. Lo otro es cómo consumimos la energía, ¿no?, que tenemos en la actualidad. Puede ser destinado para el uso de transporte, agroindustria, pesquería, minería, industria, para el uso residencial, para el uso comercial y también para el uso público, ¿no? Entonces, esos son los usos que se le da a la energía como fuente. ¿Y qué es el gas?
Entonces, estas definiciones lo hemos obtenido del glosario, ¿ya? Como les había adelantado, a veces hay fuentes de gas, ¿no? Subterráneas, ¿no? Pero a veces el gas está asociado al petróleo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad, incluso dentro de las concesiones de hidrocarburos, pueden hacer uso de este gas, ¿no? Entonces es una mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, puede presentarse en su estado natural como gas natural asociado, ¿no? Que va a venir con los hidrocarburos, con el petróleo, y gas natural no asociado, ¿no? Solo. Entonces puede ser húmedo si tiene condensado o puede ser seco si no lo contiene. No tiene olor. Entonces, por un tema de seguridad, se le añade, ¿no? El olor, ¿no? Para identificar si es que hay fuga o no, ¿ya? Cuando hablamos de este gas asociado, se produce o extrae conjuntamente con el petróleo, ¿no? Y cuando hablamos del no asociado, se encuentra en un reservorio, ¿no? Sin presencia de hidrocarburos. Y su principal componente es el metano, ¿ya? Es una de las fuentes de energía más abundante, es limpia y es competitiva, ¿no? No, cuando se utiliza el gas hay una menor generación o producción de hollín, ¿no es cierto? Lo que ocurre con el carbón, lo que ocurre con los hidrocarburos. Entonces es un combustible fósil, es inodoro y es incoloro, ¿ya? Entonces, como les mencioné, se le añade un componente especial para darle un olor, un odorizante, ¿no? Para que nos ayude a prevenir si es que hubiera fugas. Entonces, tiene una combustión más limpia que otros combustibles, ¿no? Hay una menor cantidad de CO2, del azufre, ¿no? De las cenizas, entre otros. Entonces, cuando se usa el gas, los motores y quemadores que usan gas son fáciles de limpiar y conservar. Entonces no provoca el deterioro de los productos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Ya? El gas y el petróleo fueron formados hace millones de años cuando plantas y animales, principalmente microscópicos, conocidos como el fitoplancton, el zooplancton, se depositaron en el fondo del mar y fueron enterrados por sedimentos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos concesiones o cuencas sedimentarias, ¿no? Con depósitos de gas o depósitos de hidrocarburos en el zócalo continental, ¿ya? Esa es una de las principales razones, digamos, por las cuales todavía no se ha logrado crear, ¿no? Esta área natural protegida del mar tropical de Grau, ¿ya? Porque en esa zona justamente de Talara, Piura, Lobitos, ¿no? En donde hay estas concesiones, también hay una presencia de una alta diversidad biológica, ¿no? Entonces hay varias actividades económicas que confluyen en una misma zona, ¿ya? Entre lotes de hidrocarburos, actividad pesquera, artesanal, industrial, turismo, actividades deportivas, ¿no? También está el tema de la conservación ¿cómo se llaman? Estas corrientes marinas, ¿no? Que también son objeto de protección, ¿ya? Entonces, ese es uno de los principales motivos. Las capas de sedimentos se han acumulado, ¿no? Y originan un aumento de presión y temperaturas, lo cual ha convertido esta materia orgánica en compuestos de hidrógeno y carbono, ¿ya? Y ahí se han generado los hidrocarburos. Entonces, por eso es que son no renovables, ¿ya? Entonces, hay no hidrocarburos y aquí está, ¿no? Esta compresión, esta transformación, digamos, de todos estos sedimentos genera, ¿no? La gasolina, líquidos de gas natural, propano, butano, pentano, metano y los no hidrocarburos, ¿ya? Entonces,
todo eso se extrae, ¿ya? Y el uso que se le dé a esos elementos, ahí también entra la petroquímica, ¿ya? Entonces, dentro de esta explotación de hidrocarburos, aquí hablamos de la profundidad, ¿no? Mientras más profundo puede haber en forma asociada y no asociada, ¿no es cierto? Depósitos ya sea de petróleo y gas, petróleo o solamente gas, ¿ya? Entonces depende también de la profundidad. Otro dato importante que lo vamos a desarrollar también dentro de la petroquímica es la industria del gas natural, ¿ya? Entonces, tenemos normativa específica que habla de la distribución del gas con fines de consumo, llamémosle humano, ¿no? Para temas de em, en el costo, estamos hablando del FICE, estamos hablando de estos ductos de gas que llegan hasta los domicilios, ¿no? Se supone que tiene un interés, ¿no? Primordial por parte del Estado, ¿ya? Entonces, puede estar en la fase de producción, procesamiento, transporte y distribución al mercado, ¿no? Dentro de la fase de producción va a estar la extracción del gas natural de los reservorios, ¿ya? Y hemos visto que sí tenemos que hay información que dice que vamos a tener, digamos, hasta el 2030, 2050, con todas estos yacimientos ya ubicados, ¿no? Vamos a tener un suministro regular. Entonces siempre hay una... Muy bien, entonces continuamos. Estábamos mencionando que la industria del gas natural tiene 4 fases, ¿ya? Dentro de esta fase de producción está la extracción del gas natural de los reservorios, ¿ya? Entonces, previamente, para tener acceso a ello, se ha debido suscribir un contrato, ¿no? Se ha debido presentar un estudio de impacto ambiental, el cumplimiento de obligaciones de tipo ambiental. OSINERCMIN es la entidad que se va a encargar de supervisar también la parte técnica, ¿no? Luego la siguiente fase es el procesamiento, ¿ya? Es la separación en gas seco y en líquidos. Estamos hablando del gas licuado de petróleo y los condensados, ¿no? Y de ahí se va a darle la eliminación también de contaminantes. Una vez que se logra este procesamiento o esta separación, ¿no? Porque cada uno tiene una utilidad en particular, ya se va a dar el transporte. Y eso también es importante. Puede darse por ductos de gas seco, ¿ya? Ductos de licuado de gas natural, el transporte del gas licuado de petróleo a granel y el transporte por buque, ¿no? Entonces, así como tiene que cubrir, digamos, el mercado interno, satisfacer primero las necesidades del consumidor peruano, también se destina un porcentaje a la exportación.
¿no? Y la distribución en el mercado puede darse a través de consumidores industriales, plantas de energía eléctrica, consumidores residenciales, ¿ya? Puede ser a través de estas plantas termoeléctricas, a través de industrias, a través del comercio, a través de las residencias y también para exportación, ¿sí? Entonces, ¿qué otros usos más se le da al gas? ¿Ya? Puede servir para generación eléctrica. El gas natural se usa como combustible para la generación de electricidad mediante turbogeneradores instalados en centrales termoeléctricas, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también en el sector electricidad, ¿no? Cómo es que se distribuyen estos porcentajes, estas cuotas, ¿no? En el COES. ¿Ya? Entonces, ahora solamente mencionamos de que el gas natural sirve para la generación eléctrica. Luego está como combustible en la industria, ¿no? Es un combustible en industrias que tienen principalmente hornos y calderos. Es ideal para industrias del cemento, ladrillo, vidrio, cerámica, metalurgia, alimentos, papeles, textil e industrias pesqueras, ¿no? Entonces, todo aquello, por eso lo decía